Ahora vamos a mostrar a ustedes cómo esta jornada se celebró los 30 años de aniversario del MAS y PSP. El presidente del Estado estuvo presente en este acto, encabezando junto al vicepresidente David Choquehuanca a ministros de Estados y dirigentes de diferentes movimientos sociales, como también diputados y senadores que fueron parte de esta ofrenda a la Pachamama por los 30 años del MAS en el país. El presidente hizo uso de la palabra, destacó toda la historia que tiene este partido, y también el presidente actual del MAS y PSP, Robert García, dio a conocer algunos detalles, las expectativas y las metas que tienen como partido referente a lo que van a ser las próximas elecciones, pero inicialmente el Congreso del MAS y PSP este 29 y 30 de marzo. Bolivia, allá nuestro gobierno central. Estamos acá para poder festejar, para poderse fortalecer nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestra salud ante la Pachamama. Hoy hemos ofrendado pidiendo siempre de que a todo el pueblo boliviano nos dé mucha unidad, ya que hoy cumplimos 30 años de aniversario del instrumento político MAS y PSP. Este instrumento político MAS y PSP ha sido construido por los movimientos sociales. ¿Para qué? Para poder buscar y hacer respetar los derechos fundamentales de la sociedad boliviana, de nuestros movimientos sociales, la democracia, la justicia, mejorar la educación, la salud, la seguridad ciudadana, tener una economía sostenible para todos y todas. Por eso, el instrumento político para nosotros significa un instrumento de lucha a la cabeza de nuestros movimientos sociales. Y en medio de esta celebración que tiene el MAS y PSP para buscar fortalecerse en medio de esta división que se tiene con el levismo, vamos a mostrar a ustedes cómo también en medio de lo que pasa con el desgaste que tiene el presidente del Estado, aparecen algunas opciones con lo que puede ser algún plan B del arcismo en candidatura. Vamos a mostrarle lo que puede ser esta tarde la proclamación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Augusto, por favor, ayúdeme con la convocatoria para lo que va a pasar en Santa Cruz en horas de la tarde de este 28 de marzo, porque está circulando esta convocatoria para proclamar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como candidato presidencial 2025-2030, una opción alternativa del MAS y PSP. Son sectores de Santa Cruz afines al gobierno que están convocando a este acto, a una concentración, en todo caso, en el barrio 18 de marzo de la ciudad de Santa Cruz a las 4 de la tarde, para que se asista y se pueda presentar esta proclamación, dando como opción a Eduardo del Castillo, el actual ministro de Gobierno, como candidato presidencial 2025-2030. Son parte de lo que seguramente mueve un poco el tablero al interior del propio MAS y PSP, porque algunos dicen de que el presidente está muy desgastado, lo decía un diputado arcista como Gustavo Vega, y la opción podría ser Andrónico Rodríguez en una muestra de unidad en lo que pueda ser el interior del partido de gobierno. Pero también ahora se conoce esta convocatoria para la proclamación de Eduardo del Castillo como posible candidato presidencial. Y empiezan las repercusiones políticas con respecto a lo que pueda ser una proclamación de Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, como candidato presidencial. El diputado opositor Jairo Guiteras en Santa Cruz dijo de que Eduardo del Castillo es más de lo mismo, es más del desastre a lo cual nos tiene este gobierno en el país. En tal sentido, ha minimizado cualquier expectativa de que se genere en busca de impulsar una candidatura del actual ministro de Gobierno.
Tipos de renovaciones, hay renovaciones que te pueden aportar, pero ¿cómo puede considerarse renovación a alguien que viene tomando las mismas prácticas de Evo Morales, las mismas prácticas del MAS, trabajar con el narcotráfico, perseguir a quienes piensan diferente, encarcelar a los opositores, al gobernador de Santa Cruz? La renovación no tiene que ver únicamente con un tema de edad, la renovación tiene que ver con una forma de hacer política, con una forma de hacer las cosas. Y el ministro del Castillo nos ha mostrado que en su actuar es lo mismo que Ramón de la Quintana. ¿El MAS en estos momentos? Sin duda alguna es el peor momento histórico del movimiento al socialismo. El MAS ha dejado de tener la mayoría como lo venía teniendo en los últimos 20 años. Aquí está claro que la mayoría está del lado de la oposición democrática del país. El ex diputado evista y ahora androniquista, hablamos del diputado Freddy López, asegura de que esta proclamación que se anuncia como candidato presidencial a Eduardo del Castillo no es más que una payasada por parte de algunos grupos adulones al ministro de Gobierno. Cree que es parte de una improvisación que no tiene ningún efecto ni preocupa al MAS y a Andrónico Rodríguez. Escuchemos estos cuestionamientos del diputado Freddy López a este anuncio de proclamación de Eduardo del Castillo como candidato presidencial. Bueno, para mí es un chiste las proclamaciones a unas personas que simplemente se han dedicado durante los 4 años a hacer show, a hacer payasadas. A la final está en su derecho, pero creo que acá la población sabe perfectamente de lo que ha hecho como ministro de Gobierno, el trabajo dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno. En ese sentido yo veo de que simplemente acá son algunos aduladores, son algunos grupos que hoy seguramente trabajan con él, están queriendo en algún momento mediatizar su candidatura. Estas personas simplemente se han aprovechado del país, estas personas no tienen nada de liderazgo, no tienen nada de base, nada de propuesta, entonces estas personas simplemente tienen que ser convocados como candidatos a rendir cuentas al país. Están en su derecho, pero para mí no tienen nada de liderazgo, no tienen nada de propuesta. Son estas personas que se han encargado de improvisar la situación del país a través de su padrino, de su amigo, socio, de lo que es el mismo presidente Lucho Arce, porque todos son socios ahí. Lo que han hecho es compartir la situación económica a todos los ministros. Así como han improvisado durante 4 años en la situación de administración del país, hoy simplemente improvisan candidaturas. Hoy no tienen candidato, no se han robado la persona jurídica del movimiento al socialismo, hoy no tienen líderes, no tienen. Y las críticas contra esta proclamación que se anuncia en favor de Eduardo del Castillo como posible candidato presidencial están lloviendo tanto de los evistas, androniquistas y también los arcistas. El diputado Rolando Cuellar, del MAS arcista, dijo de que este anuncio de proclamación de Eduardo del Castillo como candidato presidencial es totalmente ilegal. Aquí se tiene que respetar el estatuto del movimiento al socialismo. Claramente en Santa Cruz ya se ha definido los binomios. La resolución de la Dirección Nacional dice que hay que elegirse de nuestras comunidades, sus centrales regionales. La Bartolina Sisa ya eligió candidata a vicepresidenta a Felipa Yalile. La CIDOC lo está llevando candidato a presidenta a Jorge Mercado. La Federación Única de Campesinos está llevando a Daisy Choque como candidata a vicepresidenta. Y los interculturales, mediante resolución, están apoyando a Luis Arce Catacora. La proclamación del señor Eduardo del Castillo tiene que cumplir los estatutos del MAS, ampliados ordinarios. En ningún momento se pueden hacer proclamaciones con funcionarios públicos. El señor Eduardo del Castillo, si quiere ir candidato a la presidencia, tiene que avalar una organización social que hoy ya han elegido el Bloque Oriente, cada binomio. Y el 20 de abril, a nivel departamental, va a definir Santa Cruz qué binomio va a venir al ampliado nacional del MAS para elegir el binomio de los 9 departamentos. En ese sentido, si Eduardo del Castillo no respeta el estatuto del MAS, no se hace elegir en ampliados ordinarios, aquí no se va a permitir dedazo, no se va a elegir de arriba para abajo,
Si los funcionarios públicos eligen a Eduardo del Castillo, es totalmente ilegal esa proclamación. Los medios para atender. Y lo que puede hacer el binomio del MAS y PSP en medio de esta reestructuración que se habla, de esta renovación, lejos de Evo Morales, seguramente va a ser parte de otro conflicto interno que va a haber, porque están lloviendo varios nombres, tanto a presidente como también a vicepresidente. Es el caso de varias mujeres que estarían pugnando por tener este respaldo, como ser, por ejemplo, la actual vicepresidenta de Cámara de Diputados, Daisy Choque, Angélica Ponce, los interculturales, pero también aparece la ejecutiva en Santa Cruz de la Bartolina Sisa, Felipa Montenegro. Al igual que Eduardo del Castillo, para esta tarde está prevista una proclamación como candidata a vicepresidenta por el MAS y PSP, por el arcismo. Es parte de estas convocatorias que están apareciendo para impulsar candidaturas, en este caso de Felipa Montenegro, como precandidata arcista a la vicepresidencia y ser parte del binomio que está buscando el MAS dentro de esta pretensión de seguir en el poder en las próximas elecciones presidenciales. Vamos a hablar de otro nombre, de las mujeres que están sonando, son los rumores que están circulando, como es Angélica Ponce, la ex ejecutiva de las mujeres interculturales de Bolivia, arcista, que también hoy fue consultada sobre estas propuestas o cómo suena su nombre para ser una acompañante del binomio del MAS. Angélica Ponce está pidiendo que se respete la paridad de género, la alternancia en lo que puede ser el binomio hombre-mujer y permitir dar otra opción de renovación al país con lo que pueda ser el binomio del MAS y PSP. Sobre el tema de la candidatura de Andrónico Rodríguez, también dijo de que no somos muñecos de nadie, y respecto a lo que pueda ser su candidatura, dijo de que deja en manos de las bases cualquier apoyo que le permita ser una candidata a la vicepresidencia. Es militante del instrumento político Andrónico. Andrónico tiene que ir formándose como líder. Son hijos nuestros, son nuestros hijos que han también sido partícipes dentro de la organización interculturales. Andrónico es intercultural, pero tenemos que ir formando mujeres y hombres con fortaleza, con agallas de defender al pueblo y no hacerse entrometer. No tenemos que ser muñeco de nadie ni muñeca de nadie. Tenemos que ser fuertes líderes que puedan dar la cara por el país. Eso no lo decido yo, eso lo decide la población, el militante. El militante boliviana, dentro del instrumento político hay una gran asamblea que se va a realizar donde los precandidatos vamos a ser elegidos orgánicamente. No podemos ahorita aseverar ninguna conclusión, ninguna situación. Nosotros somos orgánicos. Ahora se terminó la imposición. Ya no hay más dedazo, ya no hay más codicia. Aquí lo que se tiene que hacer, lo que mande las bases, lo que diga la mayoría. Las bases son muy importantes para nosotros. Y ante toda esta lluvia de nombres que están apareciendo en el MAS y PSP, en el partido de gobierno, tanto candidatos a presidente como también lo que pueda ser la candidatura a la vicepresidencia en esta fórmula presidencial que se tiene que dar, vamos a ver qué dice el nuevo presidente del MAS y PSP, quien dejó de lado a Evo Morales, que es Grover García. El presidente del instrumento político dijo hoy que el binomio del MAS y PSP se va a conocer hasta el próximo 11 de abril. Nosotros tenemos varios candidatos de los 9 departamentos. Algunos se han proclamado ya, algunos se están proclamando para poder conformar un binomio oficial. Y la fecha indicada es hasta el 11 de abril. Ahí vamos a conocer quién es el binomio oficial. Pero todos están en casera. Y quiero ser claro de esa manera, porque nosotros, el instrumento político MAS y PSP, vamos a promocionar nuevos líderes, nuevos cuadros políticos para toda la plancha que vamos a presentar el 18 de mayo ante el Tribunal Supremo Electoral.
Por tanto, el instrumento político siempre va a elegir de forma orgánica, de abajo hacia arriba. Eso es el camino exacto de nuestro instrumento político MAS y PSP. Nosotros no creemos en las encuestas, porque las encuestas, el que pone plata está a la cabeza. O sea, las encuestas son compradas, porque el instrumento político MAS y PSP en los tiempos de elecciones siempre estuvimos con encuestas bajas, pero en las urnas hemos sido los ganadores. Por eso yo no creo en las encuestas, nosotros creemos en el pueblo boliviano. Vamos a la pausa, a la tercera en esta edición informativa, y cuando retornemos vamos a seguir con más de este ambiente político electoral con mira a las próximas elecciones presidenciales fijadas para el 17 de agosto. En Santa Cruz se habla mucho de las declaraciones de Mario Cronenbol, quien abiertamente le ha dicho a Evo Morales que no es traidor, y también se muestra ya en actos de campaña impulsando la candidatura a Andrónico Rodríguez. El Distrito 5 en Santa Cruz lo ha proclamado junto a Andrónico Rodríguez como el binomio presidencial que puede mostrar otra cara del